No encajas con la imagen. Solo eres el esposo de mi mamá. Lo dijo sin titubear, sin bajar la mirada, sin sentir culpa. Me miró como si yo fuera un extraño. No, peor que eso, como si yo fuera un error. Sentí algo raro en el pecho. No fue enojo, no al principio. Fue vacío, como si en ese momento, todo lo que había construido en 6 años, se desmoronara en silencio. Lo peor no fue lo que dijo, fue lo que pasó después. Miré a mi esposa, esperando algo, cualquier cosa, una palabra, un gesto, una corrección. Pero ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y en ese instante, lo entendí. Yo no era parte de esa familia. Nunca lo fui. Pero lo que aún no sabía, era que eso, era solo el comienzo. Todo parecía normal. O al menos, eso creía. 6 años. 6 años viviendo en esa casa. 6 años compartiendo una vida. 6 años intentando encajar en un lugar, que claramente no era mío. Nunca intenté reemplazar a su padre. Nunca quise ocupar ese lugar. Sabía que no me correspondía. Solo quería ser alguien en quien pudiera confiar. Alguien presente. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Tan pequeños, que cualquiera los ignoraría. Pero yo no. Porque cuando vives con alguien, aprendes a notar lo que otros no ven. Las miradas, los silencios, las pausas incómodas. Mi esposa empezó a mirar el teléfono más de lo normal. Sonreía, pero no conmigo. Era una sonrisa distinta, lejana, como si estuviera en otro lugar, con otra persona. A veces escribía rápido, y cuando yo me acercaba, bloqueaba la pantalla. Trabajo, decía. Siempre trabajo. Pero había algo en su tono, que no encajaba. Y luego estaba él. Mi hijastro. Antes, al menos me hablaba. No mucho, pero lo suficiente. Ahora no. Se volvió distante. Frío. Empezó a responder con monosílabos. A evitarme. A ignorarme. Como si yo, de repente, dejara de existir. Y lo peor, es que no entendía por qué. Hasta esa noche. La cena. Todo empezó ahí. Era una noche cualquiera. O eso parecía. La mesa estaba puesta. La comida servida. Todo en orden. Pero el ambiente. No. Había algo raro. Nadie hablaba mucho. Mi esposa estaba distraída, mirando el teléfono. Mi hijastro comía rápido, sin levantar la vista. Y yo, intentando mantener una conversación que claramente nadie quería tener. ¿Cómo estuvo tu día? Silencio. Bien, respondió él, sin mirarme. ¿Y el colegio? Normal. Cortante. Frío. Miré a mi esposa. ¿Y tú? Sonrió, pero no a mí. Ajetreado. Otra vez esa sonrisa. Esa que no me incluía. Y entonces, el teléfono vibró. Ella lo miró. Y su expresión cambió. Fue sutil, muy sutil, pero suficiente. Sonrió. Y respondió de inmediato. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. No dije nada. Pero lo noté. Todo. Cada gesto. Cada mirada. Error. Porque ignorar esas señales fue lo que me llevó exactamente a donde estaba. Días después, pasó algo que no debía haber pasado. O tal vez, debía pasar. Bajé por agua. Era tarde. La casa estaba en silencio. O eso pensé. Hasta que escuché su voz. Mi hijastro. Hablando por teléfono. Me detuve en seco. No quería escuchar. Pero escuché. Sí, él no sospecha nada. Mi corazón se detuvo. Literalmente. No respiré. No, tranquilo, pronto todo va a volver a la normalidad. Normalidad. Esa palabra. Se me quedó grabada. ¿Normalidad? ¿Qué significaba eso? ¿Desde cuándo esto no era normal? Me quedé quieto, en la oscuridad, sin moverme, esperando escuchar más. Pero no dijo nada más. Colgó. Y subió a su habitación. Y yo, me quedé ahí. Solo. Con una sensación horrible en el estómago. Esa noche, no pude dormir. Mi mente no paraba. Las piezas empezaban a moverse. Pero aún no encajaban. No completamente. A la mañana siguiente, decidí hablar con ella.
No podía seguir ignorándolo. Necesito preguntarte algo. Me miró. Seria. ¿Qué pasa? Respiré profundo. ¿Hay algo que quieras decirme? Silencio. Demasiado largo. ¿A qué te refieres? Esa respuesta siempre es peligrosa. Te noto rara. Ella suspiró. Estás imaginando cosas. Ahí estaba. La frase. La misma que usan todos cuando ocultan algo. No estoy imaginando. Pero ella ya se había cerrado. No quiero discutir. Y se fue. Así. Sin más. Ahí entendí algo. No iba a obtener respuestas. Al menos, no de ella. Así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Investigar. No por paranoia. Por instinto. Porque algo, definitivamente, no estaba bien. Y esta vez, no iba a ignorarlo. Investigar. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Pero cuando la verdad empieza a sentirse, no puedes ignorarla. Al día siguiente esperé. No hice nada impulsivo. No confronté. No pregunté más. Observé. Porque cuando alguien miente, siempre deja grietas. Y yo solo tenía que encontrarlas. Esa tarde, mi esposa salió. Dijo que iba al supermercado. No le creí. Pero asentí. Como siempre. Esperé unos minutos. Y luego, actué. Subí a la habitación. Su laptop estaba ahí. Cerrada. La miré unos segundos. Dudé. Porque cruzar esa línea significaba algo. Significaba que ya no confiaba. Pero la verdad es que la confianza ya estaba rota. Solo que yo aún no lo aceptaba. La abrí. Contraseña. Claro. Pensé un momento. Probé fechas. Nombres. Combinaciones simples. Nada. Estaba a punto de rendirme. Cuando recordé algo. El nombre de su perro de infancia. Lo escribió una vez en una nota. Lo intenté. Acceso concedido. Sentí un escalofrío. Como si hubiera cruzado una puerta, de la que ya no podía volver. Empecé a revisar. Correos. Nada. Archivos. Nada relevante. Historial. Borrado. Demasiado limpio. Eso no era normal. Cuando alguien borra todo, es porque hay algo que esconder. Pero entonces lo vi. Una carpeta. Sin nombre. Solo un punto. La abrí. Vacía. O eso parecía. Pero no. Había un archivo oculto. Lo abrí. Un contacto. Un nombre. Daniel Corazón Rojo. Sentí un golpe en el pecho. No era solo un nombre. Era la forma en que estaba guardado. Ese maldito corazón. No reaccioné. No aún. Cerré la laptop. Respiré. Porque sabía algo. Esto apenas empezaba. Esa noche, actué normal. Cené con ellos. Hablé lo justo. Observé más. Y confirmé algo. Ellos sabían. No sé cómo. Pero lo sabían. Porque el ambiente había cambiado. Más tenso. Más incómodo. Como si todos estuviéramos actuando en una obra que nadie quería protagonizar. Al día siguiente, fui más lejos. Revisé sus redes. Y ahí estaba. Daniel. Fotos antiguas. Muy antiguas. Pero también, comentarios recientes. Demasiado recientes. Corazones. Respuestas ocultas. Frases que parecían normales. Pero no lo eran. No todo se pierde. Algunas cosas vuelven. Mi estómago se cerró. Seguí bajando. Y entonces, lo vi. Mi hijastro. Había dado like. A todo. Cada foto. Cada comentario. Todo. Ahí lo entendí. Esto no era solo entre ellos. Él estaba involucrado. Él sabía todo. Y no solo eso. Estaba de acuerdo. Sentí algo distinto esta vez. No dolor. No tristeza. Frialdad. Pura. Porque ahora, ya no era duda. Era certeza. Pero aún faltaba algo. Siempre falta algo. Una pieza clave. Y yo, iba a encontrarla. Esa misma noche, esperé otra vez. Silencio. Paciencia. Observación. Mi hijastro salió de su habitación. Fue a la cocina. Dejó su teléfono en la mesa. Error. Se fue al baño.
Segundos. Solo segundos. Pero suficientes. Tomé el teléfono. Desbloqueado. Más fácil de lo que esperaba. Abrí mensajes. Nada. Aplicaciones ocultas. Una. Sin nombre. La abrí. Y ahí estaba. Conversaciones. Muchas. Pero una. Destacaba. Sin nombre. Solo un número. Abrí. Y leí. Ya falta poco. Deslicé. Él no encaja en nuestra vida. Sentí un frío real. De esos que no se explican. Que no vienen del ambiente. Sino de adentro. Seguí leyendo. Mi mamá ya está lista. Solo espera el momento. Mi mente se detuvo. ¿Lista? ¿Para qué? Escuché la puerta del baño. Cerré todo. Dejé el teléfono. Y me senté. Como si nada. Como si no acabara de descubrir que mi vida entera era una mentira. Esa noche, no dormí. Otra vez. Pero esta vez, no fue confusión. Fue claridad. Todo empezó a encajar. Las miradas. Los silencios. La distancia. El desprecio. No era casualidad. Era un plan. Un plan en el que yo era el único que no sabía nada. Pero eso iba a cambiar. Porque ahora, yo también estaba jugando. Y no pensaba perder. Al día siguiente, decidí ir más profundo. Mucho más profundo. Sabía que había algo más. Algo que aún no veía. Algo que lo explicaría todo. Y lo encontré. En el lugar menos esperado. Un cajón. En su habitación. Siempre lo mantenía cerrado. Siempre. Pero ese día. No. Error. Lo abrí. Y ahí estaba. Un sobre. Viejo. Gastado. Lo tomé. Mis manos temblaban. No de miedo. De anticipación. Lo abrí. Fotos. Muchas. Demasiadas. Las miré. Y el mundo se detuvo. Ella. Mi esposa. Más joven. Sonriendo. Feliz. A su lado. Mi hijastro. Niño. Y junto a ellos. Un hombre. Sonriendo igual. Como familia. Perfecta. Real. Tragué saliva. Porque lo entendí al instante. No era un desconocido. No era un amante cualquiera. Era él. El padre. El mismo que supuestamente los había abandonado. El mismo del que ella nunca hablaba. El mismo que, según ella, no merecía ser recordado. Mentira. Todo era mentira. Porque esas fotos no eran de alguien olvidado. Eran de alguien que nunca se fue. Me quedé quieto, con las fotos en la mano, sintiendo como todo se desmoronaba. Pero aún no sabía lo peor. Y lo peor estaba a punto de llegar. Me quedé mirando esas fotos, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Pero no. Era la mía. O al menos, la que creí que era mía. Mis manos temblaban. No de debilidad. De rabia contenida. Porque en ese momento, todo empezaba a tener sentido. Las sonrisas falsas, los silencios incómodos, el rechazo de mi hijastro. Yo nunca fui parte de esa historia. Solo fui una pausa. Un reemplazo temporal. Un error conveniente. Cerré el sobre lentamente. Respiré hondo. Porque sabía algo. Esto no había terminado. Ni de cerca. Esa misma tarde, mi teléfono vibró. Número desconocido. Normalmente no contesto. Pero algo me dijo que lo hiciera. Sí. Silencio. Un segundo. 2. Luego, una voz. Creo que debes saber la verdad. Sentí un escalofrío. ¿Quién eres? Alguien que estuvo antes que tú. Mi corazón dio un golpe fuerte. No necesitaba más. Lo sabía. Daniel. Silencio. Luego, una leve risa. Veo que ya encontraste algo. Tragué saliva. ¿Qué quieres? Hablar. ¿Para qué? Pausa. ¿Por qué te están usando? Esa frase no me sorprendió. Porque en el fondo, ya lo sabía. ¿Dónde? Café Central. En una hora. Colgó. Así. Sin despedirse. Me quedé quieto. Pensando. Analizando. Podía ignorarlo. Podía fingir que nada pasaba.
Pero ya había llegado demasiado lejos. Así que fui. El café estaba casi vacío. Luz tenue. Ambiente tranquilo. Pero dentro de mí, todo era ruido. Lo vi de inmediato. Sentado al fondo. Mirándome. Como si ya me conociera. Como si me estuviera esperando, desde hace años. Me acerqué. Nos miramos. Sin palabras. Me senté. Silencio. Incómodo. Pesado. Hasta que habló. ¿Te pareces a lo que ella quería? Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estabilidad. Silencio. Rutina. Más silencio. Seguridad. Sentí algo romperse. ¿Y tú qué eras? Sonrió. Todo lo contrario. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella no te eligió por amor. Mi respiración se detuvo. Te eligió porque le convenías. Silencio. Pesado. Denso. ¿Y ahora? Pregunté. Lo miré directo. Sin miedo. Sin titubear. Él no apartó la mirada. Ahora, quiere volver. El mundo se detuvo. Literalmente. Todo quedó en silencio. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Volver contigo. Asintió. Hace meses que hablamos. Meses. Meses. Mientras yo seguía creyendo en nosotros. Mientras yo seguía intentando ser familia. Y mi hijastro. Solté. Él suspiró. Siempre estuvo de mi lado. Eso dolió más. Mucho más. Porque ya no era solo una traición de pareja. Era una traición compartida. Planeada. Construida. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Lo miré fijo. Buscando una razón. Una intención. Algo. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo. Porque tú no eres el malo de la historia. Silencio. Solo eres el que no debía estar. Esa frase fue como un golpe seco. Directo. Sin aviso. ¿Y tú sí? Respondí. Sin pensar. Él sonrió. Yo nunca me fui. Ahí estaba. La verdad. Cruda. Simple. Ellos no habían perdido nada. Solo me habían agregado a la ecuación. Y ahora me estaban eliminando. Me levanté. No dije nada más. No hacía falta. Porque ya tenía todo. Todas las piezas. Todo el rompecabezas. Y ahora, solo quedaba una cosa. Terminarlo. Esa noche, llegué a casa. Silencio. Como siempre. Pero esta vez, diferente. Porque yo ya no era el mismo. Ya no era el que dudaba. El que ignoraba. El que perdonaba sin saber por qué. No. Ahora sabía todo. Y eso, lo cambiaba todo. Los llamé. A ambos. Tenemos que hablar. Mi tono los hizo reaccionar. Lo noté. Se miraron. Por un segundo. Solo uno. Pero suficiente. Se sentaron. Frente a mí. Como acusados. Como si ya supieran lo que venía. Cena. Silencio. Tensión. Pesada. Densa. Cortante. Los miré. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Eso los inquietó. Lo vi en sus ojos. Y entonces, hablé. Ya sé todo. Silencio. Total. Absoluto. Mi esposa abrió los ojos. Mi hijastro bajó la mirada. Nadie habló. Porque no podían. Porque sabían que ya no había nada que esconder. Y lo que venía después iba a destruirlo todo. Ya sé todo. El silencio que siguió no fue normal. Fue pesado. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi esposa abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi hijastro no me miraba. Por primera vez. Por primera vez desde que lo conocí. Bajó la mirada. Y eso me confirmó todo. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más explicaciones. Pero aún así, las quería. Porque después de 6 años, merecía al menos la verdad. Habla. Mi voz fue firme. Fría. Diferente. Ella tragó saliva. Escúchame. No. La corté. Seco.
sin levantar la voz. Primero tú me escuchas a mí. Saqué el sobre. Lo dejé sobre la mesa. Las fotos. Los mensajes. Todo. El sonido del papel contra la madera. Pareció más fuerte de lo que era. Mi esposa miró. Y su rostro cambió. Color. Expresión. Todo. Mi hijastro también. Pero él no fingió sorpresa. No. Él ya sabía. ¿Desde cuándo? Pregunté. Silencio. Nadie respondió. ¿Desde cuándo me están usando? Mi voz no tembló. Pero por dentro, todo estaba ardiendo. Ella empezó a llorar. Lágrimas rápidas. Desordenadas. Yo no quería lastimarte. Esa frase. Esa maldita frase. La había escuchado antes. Demasiadas veces. Pero lo hiciste. La miré directo. Sin suavizar nada. Sin compasión. Porque ya no quedaba nada que salvar. Luego giré hacia él. Mi hijastro. El chico al que intenté ayudar. El chico al que defendí. El chico que nunca me vio como nada. ¿Y tú? Silencio. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos no tenían culpa. Solo determinación. Él es mi padre. Lo dijo sin dudar. Como si eso justificara todo. Respiré profundo. Porque esa frase dolió más de lo que esperaba. Y yo fui quien estuvo aquí. Mi voz bajó. Más lenta. Más pesada. Yo fui el que pagó todo. Yo fui el que te llevó al colegio. Yo fui el que estuvo cuando te enfermabas. Silencio. Pero para ti. Pausa. Nunca fue suficiente. No respondió. Porque no podía. Porque en el fondo, sabía que era verdad. Y eso era lo único que me quedaba. La verdad. Entonces, dije algo que ni yo mismo había planeado decir. Se acabó. Mi esposa levantó la cabeza. Rápido. Con miedo. ¿Qué? Me voy. Silencio. Total. Mi hijastro frunció el ceño. Mi esposa dejó de llorar por un segundo. Como si no entendiera. ¿Qué estás diciendo? La miré. Y por primera vez, no sentí nada. Ni amor. Ni dolor. Solo vacío. Estoy diciendo que esto terminó. Hoy. Ahora. Se levantó de la silla. Podemos arreglarlo. Negué con la cabeza. Lento. Definitivo. No. Esto no se arregla. Pausa. Esto se acaba. Mi hijastro se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. Lo miré. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Claro que puedo. Silencio. Porque según tú. Pausa. Yo solo soy el esposo de tu mamá. Se quedó callado. Sin respuesta. Sin argumentos. Y entonces, di el golpe final. Saqué un sobre. Distinto. Más grueso. Lo dejé sobre la mesa. Papeles. Legales. Mi esposa lo abrió. Rápido. Desesperada. Leyó. Y su rostro se transformó. Confusión. Miedo. Pánico. ¿Qué es esto? La casa. Silencio. La compré antes del matrimonio. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Así que no está a tu nombre. Respiración agitada. No. Eso no puede ser. Y mañana. Pausa. La vendo. Silencio absoluto. Mi hijastro dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Lo miré otra vez. Esta vez, más firme. Sí puedo. Pausa. Y lo voy a hacer. Mi esposa empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez, no me afectó. Nada. ¿A dónde vamos a ir? Esa pregunta llegó tarde. Muy tarde. Eso ya no es mi problema. Silencio. Frío. Cortante. Definitivo. Tomé mis llaves. Me levanté. Los miré por última vez. A ambos. Y sonreí. No de felicidad. De cierre. Y ese esposo. Pausa. Ya no está. Me di la vuelta. Y caminé hacia la puerta. Sin prisa. Sin dudas. Sin mirar atrás. Porque esta vez ya no había nada que ver. Cerré la puerta. Ese sonido fue más fuerte de lo normal.
no por el volumen, sino por lo que significaba. 6 años. 6 años, terminados en un segundo. Me quedé unos instantes afuera, en silencio, sin moverme, mirando la calle, oscura, vacía. ¿Cómo me sentía yo? Pensé que iba a doler más, que iba a quebrarme, que iba a querer volver. Pero no. Lo único que sentía era algo extraño. Ligereza, como si me hubiera quitado un peso, que llevaba demasiado tiempo cargando. Caminé, sin rumbo claro, sin destino, solo, lejos. Lejos de esa casa, lejos de esa mentira, lejos de todo lo que creí que era real. Esa noche no dormí. Pero esta vez, no fue por ansiedad. Fue por claridad. Por primera vez en mucho tiempo, todo tenía sentido. Cada señal, cada detalle, cada momento que ignoré, por no querer ver la verdad. Porque la verdad siempre estuvo ahí. Yo solo decidí no mirarla. Error. Pero necesario. Porque sin ese error, no habría llegado a este momento. Al momento en el que finalmente me elegí a mí. Los días siguientes fueron rápidos, fríos, eficientes. Vendí la casa, sin apego, sin nostalgia, solo acción. Firmas, papeles, decisiones. Todo lo que antes parecía difícil, ahora era simple. Porque cuando pierdes algo que creías importante, te das cuenta de lo que realmente importa. Y no era esa casa, no era esa familia, no era esa vida. Era yo. Siempre fui yo. Me mudé. Otra ciudad. Otro ambiente. Otra historia. Un lugar donde nadie me conocía. Donde nadie sabía quién fui, ni lo que viví. Y eso se sintió bien. Muy bien. Porque a veces, empezar de cero, no es perder. Es ganar. Ellos, no lo sé. No pregunté. No investigué. No miré atrás. Porque hay cosas que no necesitas confirmar. Ya sabes lo suficiente. Y en mi caso, sabía todo lo que necesitaba saber. Que nunca fui su prioridad. Que nunca fui su elección. Que nunca fui parte real de su historia. Y eso ya no duele. Porque entendí algo. Algo que ojalá hubiera entendido antes. El amor no es suficiente. No cuando falta respeto. No cuando hay mentiras. No cuando alguien te ve como una opción. Porque tú no eres una opción. Nunca lo fuiste. Solo estabas en el lugar equivocado. Con las personas equivocadas. Intentando construir algo que nunca fue real. Y eso no es fracaso. Es aprendizaje. Uno caro. Uno doloroso. Pero necesario. Porque ahora sé algo que antes no sabía. Sé cuándo irme. Sé cuándo dejar de luchar. Sé cuándo alguien simplemente no te quiere en su vida. Y lo más importante, sé que quedarme nunca es la solución. Irme, sí lo fue. Y no fue fácil. Dolió. Mucho. Pero el dolor no es el final. Es el comienzo. El comienzo de algo mejor. De algo real. De algo que sí encaje. Porque al final, no se trata de encajar en la vida de alguien más. Se trata de construir una vida donde tú sí encajes. Sin forzar. Sin fingir. Sin rogar. Y sí, a veces la mejor venganza no es gritar. No es destruir. No es hacerles pagar. Es algo mucho más simple. Mucho más poderoso. Irte. En silencio. Sin drama. Sin mirar atrás. Y convertirte en alguien que ya no necesita nada de ellos. Porque cuando eso pasa, ellos pierden. Y tú, ganas. Para siempre. Me dijo que no encajaba en su familia, y tenía razón. Porque ese nunca fue mi lugar.